Como digo, nos vamos al tema 4, lengua, y vamos a ver el segundo apartado dentro de teoría y recursos, eh, bueno, la estructura, ¿no? La estructura de los temas de lengua pues no cambia siempre igual, ¿no? Entonces tenemos siempre texto, literatura y lengua. Bueno, pues en este caso, dentro del apartado de literatura, vamos a empezar con el Renacimiento, que nos va a llevar pues al menos 2 temas y medio, o los 2 primeros temas al menos de esta segunda evaluación. Porque bueno, como ahora vamos a explicar, pues es un movimiento, más que un movimiento, un periodo artístico bastante importante. Bueno, pulsamos ahí. Y como siempre, bueno, aparte de lo que es la teoría, pues tenemos una serie de recursos que ya sabes que los comentamos, a mí me gusta comentarlos una vez que ya hemos visto la teoría y hemos hablado de ello, ¿no? Bueno, como siempre, bajamos abajo del todo para ver los archivos. Y pues al igual que viene ocurriendo desde el principio, bueno, desde que empezamos a ver ya teoría de literatura, pues tenemos lo que es la teoría completa y la resumida. Y esa es la que vemos aquí en clase. Bueno, pues vamos, ya digo, aparte de que hoy nos vamos a ocupar de un elemento muy concreto dentro del Renacimiento, de la literatura del Renacimiento, que es la mística, pero vamos a hacer una introducción de este, como digo, de este periodo artístico, ¿no? Si quiere abrir el archivo, porque parece ahora. Vamos a hacer una introducción general de este periodo artístico, como digo. Digo periodo porque realmente el Renacimiento abarcó todo, es decir, abarcó no solo lo que es el arte, pintura, escultura, arquitectura, literatura, etcétera, sino yo creo que incluso podría decir que permeó a toda la sociedad y a todas las actividades humanas del momento, ¿no? Y se considera realmente un momento histórico en Europa, claro está, importante, fundamental, sin el cual, pues, muchas de las cosas que luego pasaron no se entienden. Bueno, por ir situándolos temporalmente, realmente ese periodo del Renacimiento, aunque sus raíces se hunden en el siglo XV, sobre todo en las finales ya del siglo XV, si recuerda Juan Antonio, terminábamos la literatura de la primera evaluación en esa transición, reflejado en la obra de la Celestina, ¿no? Que se publicaba a finales del siglo XV y demás. Pero realmente el periodo del Renacimiento, el momento del Renacimiento es el siglo XVI, sobre todo la primera mitad del siglo XVI, ¿no? Entendiendo o viendo este Renacimiento como algo, o de un punto de vista, ¿no? Como algo glorioso, espectacular, ¿no? Como un momento de triunfo, casi que se podía decir, ¿no? Y ahora veremos por qué. Y surge en Italia. Por eso comenzamos diciendo que en esa primera mitad del siglo XVI, donde aparece el Renacimiento, donde se habla del Renacimiento, realmente surge todo el influjo artístico incluso yo diría social, político, etcétera, de Italia, ¿no? En aquel momento Italia, bueno, hablamos de Italia, pero en realidad habría que hablar de los estados italianos, porque no existía el país como tal, ¿no? Italia estaba fragmentado en toda una serie de estados, en el norte, en el sur. Por ejemplo, el sur pertenecía al Imperio Español, porque desde hacía mucho tiempo atrás era parte de la Corona de Aragón, ¿no? Toda la zona sur, Nápoles, etcétera, ¿no? Pero el norte también estaba repartido entre otros estados. Tenemos, en el centro tenemos el Estado Vaticano, hacia el norte estaba Venecia, etcétera. Es decir, que no era realmente un estado, pero sí había, digamos, una unidad cultural, un idioma parecido y sobre todo un ambiente cultural muy activo, muy importante. Y es de ahí, de Italia, ¿no? De ciudades como Florencia, Roma, etcétera, que surge todo este influjo, todo este movimiento, este impulso artístico, pero también, ya digo, social y demás. En el caso del arte, en el caso de, bueno, antes de hablar de que aparece por ahí Francesco Petrarca y tal, pero vamos a definir, vamos a enmarcar un poco ese movimiento del que estoy hablando, ¿no? Del Renacimiento. ¿Por qué surge el Renacimiento? ¿Por qué se le llama Renacimiento? Bueno, toda la Edad Media, que tradicionalmente se le ve o se le ha considerado
como un periodo oscuro, un periodo de retroceso social, político, artístico. Pero bueno, desde hace ya algún tiempo, los historiadores más modernos y más recientes están descubriendo, están sacando a la luz de que no es así, de que no era un periodo oscuro, de que no fue un periodo de retroceso, etcétera, etcétera. Pero realmente sí hay una diferencia muy marcada entre esa Edad Media y su pensamiento, el arte y el Renacimiento, y este siglo XVI. ¿Y cuál es la principal diferencia? En el Renacimiento, el hombre, como seguimos ahí, está en el centro. Y esa idea que hace que a partir de entonces el hombre sea la medida de todas las cosas, ¿no? No sé si te viene a la cabeza, Juan Antonio, un famoso dibujo de Leonardo da Vinci, que es uno de los, bueno, pues de los artistas y de las figuras más importantes del Renacimiento, si no la que más, que es el hombre de Vitruvio, en donde que es esta figura, este dibujo de un hombre, ¿no? Que tiene los brazos extendidos y luego el cuerpo y está como enmarcado dentro de un círculo, ¿no? Eso es un dibujo que hizo Leonardo da Vinci para designar proporciones y hablar de las proporciones y demás en el arte renacentista. Bueno, pues esa es la representación, podríamos decir, de ese nuevo pensamiento. Ahora el hombre está en el centro. Y al estar el hombre en el centro, todo lo que ello supone, es decir, todo lo que desea el hombre, todo lo que ambiciona, todo lo que le supone un disfrute, un placer, es lo que va a tener importancia a partir de ahora. Y a esa idea, a ese pensamiento de que ahora el hombre es lo importante, de que ahora el hombre es el centro, se le llama humanismo. Y ese humanismo es, como digo, lo que define el Renacimiento. Y lo que recorre está en la base del arte, del pensamiento político, del pensamiento social. Hasta entonces, durante la Edad Media, realmente el individuo, el hombre, no era importante. Había un influjo muy importante de la religión, era el temor a Dios, ¿vale? Pero realmente en ningún momento el hombre estaba en el centro. Lo que era importante eran otras necesidades, ¿no? Las necesidades de la guerra, las necesidades, como digo, era muy importante, por ejemplo, todo lo relacionado con la religión, ¿no? Y todo lo que se hacía, las actividades, etcétera. La vida del hombre iba encaminada a hacer todo lo posible para que en el más allá el hombre más allá, nuestro alma, mejor dicho, no sufriera. Pero realmente no se le daba importancia, o al menos no de una manera pública y, como digo, en el centro de todo, no se le da importancia al ser humano, a lo que sentía, al placer. Es decir, no había una visión en ese sentido más carnal o más sensible de la vida, ¿no? Se le daba importancia, mucha más importancia a valores que no eran terrenales, es decir, a la vida eterna, al no pecar, ¿m? a portarse bien, digamos. Y por lo tanto, lo que es la idea de la Edad Media, o la filosofía, o el pensamiento de la Edad Media, es un pensamiento más espiritual, o una idea más espiritual, más religiosa, y en ese sentido quizá un poquito más oscura. Pero en el caso del Renacimiento es todo lo contrario. Al poner al hombre en el centro, se pone en el centro también, como digo, lo que desea, lo que le gusta, lo que disfruta. Es importante que el hombre sea feliz, es importante que el hombre lo pase bien. Y por lo tanto, en ese sentido, es un movimiento o introduce un tipo de pensamiento, unas ideas mucho más luminosas, más positivas, ¿no? ¿Eso quiere decir que los hombres dejaron de ser religiosos? Que en Europa, no, por supuesto, sigue existiendo el temor a Dios, sigue existiendo la idea de que el hombre tenía que tener un comportamiento correcto, pero eso estaba al lado del hecho de que ahora el hombre y lo que, insisto, desea, ambiciona, sus valores, sus pensamientos, eso es lo importante. Y por lo tanto, como decía, como consecuencia de eso, podemos hablar de que la visión sobre el mundo, en lugar de dar más importancia a lo espiritual, es decir, a lo no material, empieza a tener más importancia lo material. Es decir, la carnalidad, lo sensual, lo que se disfruta. Es por ello que si profundizáramos en el arte renacentista, por ejemplo, en la pintura, en la escultura, sobre todo, veríamos pues, una explosión de color, de movimiento, de triunfo, como digo, ¿no? Porque así es como se desea que sea la vida. Ya no es sufrimiento solo, ahora la vida también es luminosa, es positiva. El hombre está también para disfrutarla.
Esa es la idea del humanismo. Entonces, esa idea fundamental, el hombre y lo que desea, lo que disfruta, etcétera, que está en el centro, como digo, contagia a todo, no solo al arte, sino también a la sociedad en general. Pero bueno, a nosotros no nos interesa la sociedad en general y demás, sino que nos centramos en la literatura. Ese espíritu humanista también recorre la literatura y vamos a encontrar, y lo vamos a ver hoy ya en la poesía, ¿no? En la lírica, que la temática, el lenguaje que se utiliza es mucho más, podría decir, gustoso, es decir, es más sensual, es más rico, es colorido. Uno lee una poesía o escucha una poesía del Renacimiento y puede imaginarse, por ejemplo, si una poesía romántica dedicada a una mujer, se puede imaginarse a la mujer, al cuerpo de esa mujer. Es decir, es todo más luminoso, es todo más positivo, en definitiva, más humano, más de la tierra, más terrenal en ese sentido. El término renacimiento es porque frente a esa Edad Media, frente a esos otros valores, se renace, vuelve el ser humano. Porque esta idea del ser humano en el centro nos remitía o les remitía, les conectaba con la antigüedad grecolatina, donde esa misma idea ya existía. Es más, todo lo que tiene que ver con el saber, con el arte de la antigua Roma y Grecia, van a tener un flujo muy importante, va a ser una influencia muy importante en este movimiento, en este periodo renacentista. Y, insisto, volviendo a la explicación un poco del término, por eso podemos decir que se llama renacimiento, porque es un renacer de esos valores, de esa idea o de ese arte o de esas ideas, de ese pensamiento que ya se dio, ya existió en la antigüedad clásica, ¿no? En Grecia y en Roma. Bueno, centrándonos, como digo, en la literatura y especialmente centrándonos en la lírica, como estábamos hablando, ¿cómo se refleja eso en España? Porque hemos dicho, eso viene de Italia, ¿no? Surge este movimiento en todas sus ramificaciones diferentes, surge de Italia, pero ¿cómo se refleja en España? Bueno, en España la lírica se va a reflejar a través de dos grupos, movimientos, secciones importantes, que son por un lado la lírica propiamente renacentista y por otra parte la lírica mística o la poesía mística. Pero ambas, aunque una es más terrenal, la poesía propiamente dicha renacentista, y otra es más divina, tiene una conexión religiosa, que es la poesía mística, pero ambas compartirán estos valores de la sensualidad, de la canalidad del hombre en el centro. eh, a veces, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Cuando se explicamos en lengua, en historia, etcétera, los inicios de movimientos artísticos o movimientos revolucionarios, ¿no? Y vinieron de tal país o vinieron de tal región, pero claro, a veces el alumno, vosotros podéis preguntar, ¿y cómo llega a España? Porque está muy bien su genital y demás, pero tiene que haber alguna manera para que eso que empieza ahí, en ese lugar, llegue a España. Pues sí que lo hay. Y en este caso podemos, de hecho, identificar con nombres y apellidos quiénes son los introductores, especialmente quién es el introductor de todo esto en España. En el caso de la lírica, que por ahí entra el Renacimiento en nuestro país, entró gracias a Juan Boscán. Garcilaso de la Vega, pues, que quizás es el poeta mayor de este momento, pero realmente quien trae, así literalmente, el Renacimiento, quien trae la lírica renacentista italiana a nuestro país y por lo tanto empezará a producirse literatura lírica renacentista en España es Juan Boscán. Ahora veremos un poco más. Pero insisto, el poeta mayor de esta época es por supuesto Garcilaso de la Vega, ¿no? De repente no nos suena el nombre, no nos acordamos, pero sí que cuando ahora mencionamos alguno de sus versos o alguna de sus estrofas, seguro que tenemos un recuerdo o al menos un vago recuerdo sobre ella. Evidentemente, como todo nuevo movimiento literario, como todo nuevo periodo literario, supone una diferencia, es una renovación respecto de lo anterior. Y el Renacimiento, la lírica renacentista no es diferente a ello. En el caso de la lírica, esa renovación, esa novedad, se ve muy claramente en la métrica, ¿eh? Durante el primer trimestre ya hablamos bastante de la métrica, incluso habéis trabajado bastante con ejercicios y demás, ¿no? Pues bien, es en el aspecto de la métrica, del número de sílabas que componen los versos, del tipo de estrofa o composiciones poéticas, ahí hay una renovación muy importante, ¿no? Ahí se habla, bueno, que se introduce el verso en decasílabo que se convierte en el preferido de esa poesía culta, etcétera, pero
La mayor innovación, la que define de alguna manera la lírica renacentista en nuestro país y que además va a marcar, no solo marca esa diferencia, sino que va a introducir algo que se va a utilizar a partir del Renacimiento y casi que hasta nuestros días. Como digo, lo que marca realmente la diferencia, lo que marca desde el punto de vista de la métrica, la lírica renacentista es la introducción del soneto, de la composición poética llamada soneto. El soneto, que, bueno, lo trae el Marqués de Santillana, pero que son Boscán y Garcilaso de la Vega quien realmente lo desarrollan, ¿no? Los que lo convierten, digamos, en parte de la lírica de nuestro país, aunque el introductor, quien lo trajo de Italia, fue otro, como digo. El soneto, que es una composición que se compone de 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos, como dice ahí, con versos de 14 sílabas y versos de 11 sílabas y de rima consonante. Desde entonces se convierte quizás en la composición poética, en el tipo de poesía o en el tipo de poesía, o sea, en el tipo de composición poética más exitosa. Y la vamos a ver, como digo, por supuesto, en Boscán, en Garcilaso de la Vega y en muchísimos otros autores. ¿Vale? Es muy importante quedarse con esta idea. La lírica renacentista, desde el punto de vista de la métrica, viene caracterizada por la introducción del soneto. Composición poética que se forma o está compuesta por 2 estrofas de 4 versos, es decir, 2 cuartetos de versos de 14 sílabas y 2 estrofas de 3 versos, es decir, 2 tercetos con versos de 11 sílabas. Y la rima de toda la composición es rima asonante, ¿no? Los cuartetos riman entre sí y los tercetos riman entre sí. ¿Vale? Hay otras composiciones, la liria, perdón, la lira, los tercetos encadenados, pero realmente la importante, la que marca la diferencia es el soneto. Dentro de esta, como digo, de esta nueva poesía renacentista, eh, hay más características, ¿no? Hay otros elementos que señalan también la renovación, ¿no? Y la diferencia de la lírica renacentista frente a lo que había antes. Por ejemplo, en los recursos estilísticos, es decir, las figuras literarias. Aparecen las metáforas, las personificaciones, el epíteto, que es mencionar, nombrar a personajes como de otro, o sea, si aparece a lo mejor algún tipo se menciona dentro de la poesía, de la composición poética a un personaje con su nombre, se le da un apodo que nos habla de algún tipo de característica que destaca, ¿no? La belleza o lo positivo de ese personaje. La aliteración, que es un recurso sonoro, porque es la repetición de una misma sílaba de un mismo sonido. El hiperbatón, que es alterar el orden de la frase, ¿no? Para de esta manera, al cambiar el orden, que no sea sujeto, verbo, complemento, llame la atención la lectura, haciéndola un poco más difícil. Es decir, se introduce una serie de figuras retóricas para que cambien, ¿no? El aspecto, la sonoridad, la lectura, el cómo se recitan esas poesías. Los temas. Bueno, en realidad, aunque hay novedades, que vamos a ver que hay 3 temas que son los fundamentales, los 3 pilares dentro de la lírica renacentista, pero bueno, al fin y al cabo van a remitir a elementos a elementos temáticos que se repiten casi desde el principio de los tiempos. El amor, la naturaleza y, bueno, la mitología clásica, ¿no? Que conecta con ese traer de vuelta los valores y las ideas de la antigüedad clásica. Bueno, el amor, es que es la lírica sin el amor, sin hablar del amor. En este caso, el amor puede ser el amor humano, y aquí sí que introduciéramos a Francesco Petrarca, ¿no? Que aparecía al principio de la teoría. Francesco Petrarca es el poeta del 480, es decir, el poeta italiano más importante en el inicio del Renacimiento, ¿no? Y en sus poemas siempre se dirige a una amada que es una amada real, pero que a la vez también es una amada ideal, una amada ideal, ¿no? Con todas las características que la llevan a la perfección. Pero el amor humano es importante y es un elemento temático, es un tema muy importante, ¿no? Como está viendo y con todas las características del proceso, del amor, enamoramiento, rechazo, etcétera, etcétera. Pero también el amor divino, el amor hacia Dios, y es el que va a caracterizar la poesía mística que ahora después comentaré. La naturaleza.
La naturaleza se convierte en un paisaje, en un marco, donde se desarrolla muchísimo de la literatura renacentista, pero no es una naturaleza cualquiera, es una naturaleza ideal. Es el paraíso, ese paraíso perdido, ¿no? Que dice también el poeta británico Milton. Eh, pero es, como digo, una naturaleza ideal. Es ese lugar donde nos gustaría vivir y donde se desarrolla, donde la vida, lógicamente, no puede tener, no se puede dar cabida a ningún elemento negativo. Y la mitología clásica. Se recupera, por supuesto, todo este saber clásico de Roma, de Grecia, y se vuelven a introducir, se vuelven a referir, vuelven a aparecer en la literatura, en la lírica en este caso en concreto, personajes, historias que constituían, digamos, la religión en Grecia y en Roma, ¿no? Porque, bueno, por hacer un breve comentario, cuando hablamos de mitología, hablamos de las religiones de Roma y de Grecia. Roma y Grecia, que prácticamente tenían la misma, digamos, los mismos dioses y personajes, pero con nombres cambiados. Roma y Grecia, como digo, su religión primitiva, su religión primigenia, era una religión politeísta, en donde nos encontrábamos con toda una serie de dioses, cada uno dedicado a una tarea especial: el dios del mar, el dios de la tierra, la diosa que permitía que crecieran las cosechas, etcétera, etcétera. Y eran a esos dioses que explicaban la vida y explicaban los fenómenos y explicaban lo que pasaba en la Tierra. Esos dioses constituían, como digo, la religión de Grecia y la religión de Roma. Y eso es lo que se le llama mitología. Estos dioses no solo se ocupaban eh, de sus ocupaciones, ¿no? Es decir, pues no solo si era por ejemplo, la diosa que se ocupaba, no recuerdo ahora mismo el nombre, de que crecieran las cosechas y demás, no solo se ocupaban de eso, sino que había relaciones, se relacionaban entre sí de todo tipo de maneras: relaciones amorosas, de odio, en guerras. A su vez, no solo había dioses, sino que también había héroes, había también personajes humanos, es decir, constituían como toda una especie de universo de personajes, ¿no? No sé, por hacer una comparativa un poco burda, es como en el universo de los superhéroes de las películas de Marvel, por ejemplo, en que hay montones de personajes, pues algo parecido era la mitología clásica, pero que constituye un sustrato cultural, una base cultural muy importante para Occidente. De hecho, hoy en día se sigue estudiando, se sigue hablando y hay cantidad de nombres, de empresas, productos, etcétera, que se nombran o a los que nos referimos a través de nombres o de personajes o de referencias de la mitología clásica. Pues bien, que había estado un poco oscurecido durante la Edad Media, había estado desaparecido durante la Edad Media. Todo ese saber, todo ese mundo, todo ese universo se recupera en el Renacimiento, con una idea también: explorar a través de ellos el saber, los sentimientos, las emociones. Por lo tanto, las composiciones poéticas, el soneto, las figuras literarias, los temas. Y por último, como otra característica que también define a la poesía renacentista, es la aparición o el desarrollo, o el uso, mejor dicho, de lo que se llaman tópicos literarios latinos, conectando también nuevamente con la antigüedad, en este caso latina o antigüedad romana. ¿Qué eran esos tópicos literarios? Podríamos decir que era una serie de temas o una serie de escenas o una serie de clichés que se repetían, ¿m?, de una poesía a otra, que se repetían de un escrito a otro y que se recuperan en el Renacimiento, con la idea de transmitir algún tipo de idea, valor, sentimiento, explorar alguna emoción. Y esos tópicos literarios, esos clichés, esos temas, que como digo aparecen repetidos una y otra vez en la literatura, recibían un nombre latino. Por ejemplo, carpe diem, que es el aprovecha el momento, ¿no? ¿Cuántas veces se nos ha dicho eso, no? Pues la belleza, el tiempo se va, aprovecha la juventud, ¿no? Pues eso es el carpe diem. O, por ejemplo, el beatus ille, que viene a ser como dichoso aquel, ¿no? Esa es la traducción literal. Y se refería a ese Beatus Ilde, ¿no?, a la alabanza de retirarse de todo el ruido de la vida mundana y retirarse, ¿no?, a la reflexión, al descanso, al estudio, y alejarse un poco de todo ese ruido. O, por ejemplo, uno que tenéis un poco más abajo, el locus amoenus,
que se refiere a esa naturaleza, a ese lugar ideal, ¿vale? Es decir, pues estos clichés, estos tópicos literarios, se volvieran a utilizar y aparecerán muchísimo, pero muchísimo en la literatura renacentista y en la poesía. ¿M? Y ya digo, como tópicos, como clichés, como temas dentro de una poesía, para explorar esas emociones, esos sentimientos, esos valores. Este sería el panorama general, por lo tanto, de la lírica renacentista, de la poesía del Renacimiento. Antes de pasar, digamos, a los dos grupos, esos dos tipos que hemos dicho, dos subcategorías, como queráis denominarlas, de los que hemos hablado al principio, es decir, que en España, precisamente, hablando un poco por clasificar de alguna manera a la cantidad de autores, a los poetas que trabajan en nuestro país, que desarrollan su labor en nuestro país, se distinguían tres escuelas o grupos, ¿no? La petrarquista, la salmantina y la sevillana. Por ahí tenéis una pequeña nómina de cada uno de los autores y una pequeña una pequeña mención a las características, ¿no? Pero por referirnos a un país que Garcilaso de la Vega y Juan Boscán se incluyen dentro de la primera, de la escuela petrarquista, porque como hemos dicho, sobre todo Juan Boscán eran los que tienen una conexión más directa con ese renacimiento primigenio italiano, con el origen de ese renacimiento, ¿no? Pero también tenéis la escuela salmantina, la escuela sevillana, etcétera, ¿vale? Pero que sepáis que son todos los autores que trabajan en nuestro país se clasifican en una de esas tres escuelas. Bueno, vamos entonces a el primer grupo, la primera clasificación, la primera categoría de la poesía renacentista que llamamos, como he dicho tal cual, la lírica renacentista, propiamente dicha. ¿Mm? Y aquí vamos a hablar fundamentalmente de los autores de Juan Boscán, pero sobre todo de Garcilaso de la Vega. Mencionaba antes con respecto cuando hacía mención a quién trajo, ¿no? Literalmente el Renacimiento, la lírica renacentista de España, y ese fue sobre todo Juan Boscán. Y ahí está subrayado, es el introductor de las formas y el espíritu de la poesía italiana. Es decir, es quien trajo no solo las poesías, sino también los valores, las ideas, esta nueva forma de entender la literatura. Bueno, tenéis una pequeña referencia a su vida, lógicamente no puede ser de otra manera, que viene de una familia acomodada, y tanto Juan Boscán como Garcilaso representan un tipo de personaje renacentista que diríamos que pertenecían como a la élite, porque eran el caballero guerrero, ¿no? El caballero poeta o el guerrero poeta o el soldado poeta, porque eran nobles y la ocupación de los nobles era lógicamente la de mantener su hacienda y luchar a favor del rey o del señor con el que se relacionase, pero a la vez también eran cultivarse, es decir, leer y dedicarse a la escritura, al estudio, es decir, combinar la faceta de caballero, de refinamiento, de cultura, con la menos agradable de guerrero y de señor, ¿no? En defensa de la patria, de la tierra. Y eso se ve en Juan Boscán y se ve también en Garcilaso de la Vega. De hecho, Garcilaso de la Vega está por ahí puesto, morirá por por unas heridas que sufrió en una de las batallas, ¿no? Creo que en Italia, no recuerdo. Pero volviendo al aspecto literario, Juan Boscán, por lo tanto, el introductor del Renacimiento, no solo en lo material, es decir, en el tipo de poesía, métrica, etcétera, sino también del espíritu, de los valores, de las ideas de ese renacimiento italiano. Pero el poeta mayor, el importante, bueno, no es que Juan Boscán no sea importante, pero bueno, para nosotros el poeta mayor es Garcilaso de la Vega. Y fueron amigos, fijaos, que eso es algo que muchas veces en literatura, cuando se habla de grupos de poetas o grupos de escritores, ¿no? Muchas veces esos grupos de escritores, la generación del no sé qué o la generación del 27, ¿no? Muchas veces se meten una serie de autores, de escritores, de poetas dentro del mismo grupo y de repente ni se conocían entre sí. En el caso de Garcilaso y Boscán eran amigos, amigos inseparables. Bueno, Garcilaso de la Vega representa, como digo, el más importante poeta de la lírica renacentista y sus versos, sus poesías son además también las más conocidas. Y porque desarrollan esa nueva filosofía, desarrollan esa nueva idea de la poesía que hemos comentado, ¿no? Esa poesía colorida,
esa poesía sensual, ¿no? A veces casi que se puede oler, casi que se puede sentir lo que está transmitiendo, ¿no? Casi que se puede ver ese colorido, ¿no? Que nos describe, que nos habla Garcilaso, es decir, ese humanismo está muy presente en su poesía. Pero recordad lo que hemos dicho, él no era poeta profesional, él era guerrero, era caballero, era un señor, era noble, pero escribía. Por lo tanto, eso quiere decir que la producción eh, de, de obra literaria, su poesía, pues no era no fue muy grande, fijaos, son todas elegías. Entonces, eso son composiciones poéticas, ¿no? Incluso que podéis sumarlas. Dos elegías, tres églogas, cinco canciones, una epístola, 40 sonetos, tres odas y un epigrama. Pues no sé cuánto sale, 60 y algo por ahí, que tampoco es que eso es nada, pero son muy apreciados. Y por eso es que hoy en día, después, fijaos que murió en 1536, muy joven, porque nació en 1501, en 1536, hoy, 2024, seguimos hablando de él, ¿no? De toda esa producción en la que, como veis, hay diferentes tipos de composiciones poéticas, lo más destacable es los sonetos, porque recordad lo que estábamos diciendo del principio, el soneto es la composición poética propia del Renacimiento, la que se introduce con el Renacimiento y la que lo define. Los sonetos de Garcilaso son muy variados, ¿no? Luego veremos precisamente uno que es lo que es el ejercicio, ¿no? Obligatorio de literatura de este tema 4. Son muy variados en cuanto al estilo, como dice, y el tono y los temas, ¿no? Hay cantos, como dice, al tormento, ¿no? Es decir, al sufrimiento por el amor. Hay sonetos en el que son cartas a conocidos. Hay mitología, hay amor, por supuesto, compromiso con la amada. Es decir, un poco todo muy variado. Y junto a los sonetos, también habría podido destacarse, podríamos hablar de las églogas, ¿no? Las églogas son una serie de poesías normalmente ambientadas en el campo, cuyos personajes son pastores, y donde en el caso de Garcilaso habla mucho del desamor. Pero es muy importante también, aparte de la expresión de ese desamor, la descripción que hace de esos paisajes, la sonoridad, la perfección formal, es decir, lo que hemos comentado respecto de la literatura, la lírica renacentista, ¿no? Lo sensual. Cuando hablo de sensual, me refiero a todo aquello que apele a los sentidos, es decir, que me haga sentir de alguna manera, ¿no? A la vista, al oído, al tacto. Y eso se puede conseguir a través de la literatura. Bueno, poesía lírica renacentista, propiamente dicha, pero junto a esta, en el caso de España, hay que mencionar, por supuesto, la llamada poesía mística. ¿Qué es eso de la mística? Bueno, vamos a situar primero, hacer una breve referencia histórica porque es necesaria para entender la mística, ¿no? Bueno, no sé si habéis oído hablar alguna vez de la Reforma y la Contrarreforma. Bueno, a principios del siglo XVI solo existía, pues era la Iglesia de Roma, pero sobre todo en Alemania, el centro de Europa, se desarrolla un movimiento de protesta en contra de la Iglesia de Roma, que se consideraba que pues, solo quería dinero, solo quería placeres terrenales, solo quería disfrutar, solo acumulaba riqueza, no se ocupaba del pobre, es decir, se había como alejado de los valores del cristianismo. Entonces hay un movimiento de cambio que propugna una nueva forma de entender la religión que surge en Alemania y que establecerá una nueva forma de creer en Dios. De manera que a partir del principio del siglo XVI tendremos por un lado la Iglesia Católica con sede en Roma y por otro lado tendremos lo que se llama la Reforma, que con el tiempo se concretará en lo que es el protestantismo, como opuesto a la Iglesia Católica, ¿no? Con ritos diferentes, con unos valores diferentes a los de la Iglesia Católica. Esto, bueno, provocará terribles problemas, guerras, asesinatos, bueno, horroroso, ¿no? La historia de las guerras de religión durante el siglo XVI y el siglo XVII en Europa es terrible, llena sobre todo de muchos muertos y de mucha violencia. Bueno, como ese protestantismo, esta reforma, esta nueva manera de entender la religión, diferente a la del catolicismo, está empezando a tener éxito, sobre todo, ya digo, surge en el centro de Europa. Los países más católicos, pues por supuesto España,
en realidad todo el arco mediterráneo, el sur de Europa, ven la necesidad de oponerse y desarrollan lo que se llamó la contrarreforma, es decir, establecen una serie de medidas, actúan para dar un nuevo impulso a la religión católica, y oponerse a ese protestantismo. La idea es atraer a la gente para que la gente no se le fuera al protestantismo. Es decir, hacerles ver, presentar el catolicismo como la religión verdadera, como la única que te va a dar la salvación, de manera que no escaparan a esa nueva religión, a ese protestantismo que prometía otras cosas. Y dentro de esta contrarreforma, dentro de esta oposición al protestantismo, es donde se encaja, o donde encajamos, mejor dicho, a los místicos, ¿no? Al movimiento de los místicos. ¿Qué es eso de los místicos? Mira, los místicos eran aquellos religiosos que pretendían, como está ahí subrayado, una unión con Dios. Pero no una unión de cuando, es decir, cuando yo fallezca y vaya al cielo. No, no, no. Sino que en la vida, en la tierra, pretendían llegar a unirse con Dios. Claro, esto como, bueno, que explicándolo aquí un poco sobre eso, cómo se puede producir. Bueno, había como tres fases, ¿no? Lo que llaman vías. La primera fase era la vía purgativa, que es que como que te liberas de todo lo terreno, te purgas. La segunda era la vía iluminativa, en el que el alma, lo espiritual, tu parte espiritual, mediante toda una serie de procedimientos, se va acercando a Dios. Y por último, la vía unitiva, la última fase, que era cuando te unes. ¿Vale? Bueno, esto es una idea, no es un constructo ahí intelectual, pero que inspiró a mucha gente. Es decir, muchos religiosos adoptan esta idea del misticismo e intentan pasar de toda una serie de procedimientos por estas diferentes fases hasta pretender llegar a la unión con Dios. Em, Cuando llegan a esa unión con Dios, cuando se supone que por fin ya el alma alcanza esa unión con Dios, esa unión puede ser de dos tipos. La llamada unión ascética, en la que esa unión con Dios se consigue gracias a los rezos, gracias al sacrificio, como dice, gracias a toda una serie de ejercicios espirituales, a través de los cuales van a dejar abandonar su cuerpo, abandonar todo las necesidades de los deseos terrenales, y a partir de ahí, solo como dice ahí, por su propio esfuerzo, por su propia voluntad, a través de la oración, se unen a Dios. Y la otra unión, lo que pasa es que está reservada solo a unos pocos, a unos elegidos, que es la mística, y en el que es aquella en el que el alma de estos elegidos, que tiene por lo tanto un carácter, tiene un carácter especial, se unen realmente, se fusionan realmente y de forma directa con Dios. Y como dice, a través de una experiencia tal que es difícil de expresar con palabras. Y esa experiencia mística, esa unión mística con Dios, esa unión del alma de aquellos elegidos, que como veis ahí, pues debe ser pues algo indescriptible, es lo que intentan describir a través de las poesías los místicos, los poetas. Y lo harán, curiosamente, por eso decía que aunque es poesía religiosa, está conectado con el Renacimiento, utilizando una serie de metáforas, una serie de imágenes que muchas veces tienen un carácter que parece que estamos hablando de una relación amorosa e incluso con connotaciones sexuales, aunque ellos no lo pretendieran. Pero era la manera que tenían de describir, de acercar a la gente eso que sentía, esa fusión, esa unión mística del alma con Dios, el efecto que les producía. Insisto, en comunicar eso, explicar eso y a través de una serie de recursos literarios es lo que compone la base de la poesía mística. Hay tres poetas muy importantes, que son Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los tres religiosos. Es decir, por supuesto, la poesía mística solo la podían crear religiosos. El primero, Fray Luis de León, es como el activista, ¿no? Diríamos el contestatario. De hecho, él sufrió cárcel, él era profesor en la Universidad de Salamanca y por algo que vamos a comentar a continuación, se le retiró y sufrió cárcel, aunque luego volvió. Es uno de los máximos poetas de lengua castellana.
Y una de sus obras más importantes y por la que se le recuerda y por la que sufrió cárcel fue la traducción de El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es una parte de la Biblia y la traducción es una traducción tan sensual, eh, por entenderlo de alguna manera, claro, tan subida de tono, tan física, aunque es un texto religioso, que se prohibió, claro. Por eso decía ahí que, bueno, la gente lo distribuía, ¿no? Esta traducción, etcétera, pues de forma ilegal, ¿no? Y así un poco de tapadillo y demás, ¿no? El caso es que, bueno, Fray Luis de Olón, porque tiene, digamos, esta producción literaria, pero es lo que pretendía era esa unión del alma con Dios, a través, lógicamente, pues de todo su esfuerzo, por supuesto, de oración, de sacrificio, pero también a través de la literatura, ¿no? Es decir, la literatura se convierte no solo en la forma de expresar eso que se siente al unirse con Dios, sino también la forma de llegar a... Bueno, él no consigue esa unión, pero al menos nos dejó, no mucho, pero unos 40 poemas, aparte de la traducción que decía, también llegan, eso también nos quedó unos 40 poemas de temas muy variados, pero no llega digamos, a unirse, ¿no? Aparte de esta característica que hemos dicho física, sensual, terrenal, que recorre toda la poesía renacentista, en la obra de Fray Luis de León también encontramos los paisajes naturales, la sonoridad, armonía, pues bueno, lo cual lo conecta, como estamos diciendo desde el principio, con esa poesía renacentista. Luego tenemos a Santa Teresa de Jesús, otra activista, otra religiosa que también deseaba la reforma y el cambio, ¿no? En el caso de Santa Teresa de Jesús, y ahí tenemos una breve referencia a una breve nota biográfica, bueno, ella pertenecía a la Orden de las Carmelitas y durante toda su vida se dedicó a intentar reformar, cambiar, digamos, las reglas y las normas por las que se regían las monjas que pertenecían a esa orden y fundó los conventos y por supuesto también sufrió destierro, sufrió persecución, etc. Y en cuanto a su obra literaria, pretende también esa unión con Dios. Pero fijaos, aquí sí que de Santa Teresa de Jesús se conoce muy poco. 20 poesías se conserva. E incluso hay muchas veces dudas de si alguna de esas 20 poesías perteneciera a la propia Santa Teresa, ¿no? Y hasta el 18 no se recopila. Las características son las que hemos comentado de la poesía mística, esa religiosidad, ese deseo de unión espiritual con Dios, pero también ese otro elemento más físico, carnal, sensual, ¿no? Y muchas veces, leyendo poesía de Santa Teresa, es lo que decíamos antes. Casi que describe esa unión con Dios como la unión entre dos esposos, con ese grado de elemento físico, ¿no? Y de disfrute carnal, podríamos decir. Y por último, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz comparte orden religiosa con Santa Teresa, era también de la Orden del Carmelo, también intentó eh, la reforma, como digo, eh, crear, no renovar esa orden. E igualmente, dentro de su poesía, intentando describir esta unión con Dios, e igualmente utiliza símbolos, metáforas, etcétera. Es decir, sigue la misma línea que los poetas anteriores. En el caso de San Juan de la Cruz sí podemos destacar tres obras místicas de recopilación de sus poesías: Cántico Espiritual, Noche Oscura del Alma y Llama de Amor Viva, donde pues habla de esa purificación del alma para unirse con Dios y en esa unión con Dios gozar y llegar al éxtasis, porque básicamente eso era lo que se buscaba. Fijaos, si queréis una representación plástica de qué era esa unión mística con Dios, ese misticismo, de qué era eso que estaban buscando los místicos en su vida, en su poesía, es la unión de su alma con Dios. Hay una escultura, creo que es en Miguel Ángel, ay, no lo tengo claro, que es el éxtasis de Santa Teresa. Buscarlo así bueno, vamos a buscarla que tenemos tiempo y queda así grabado para que lo veáis, ¿no? Porque es la representación más gráfica de aquello que... Vamos a verlo en imágenes y aquí lo tenéis. A ver que se vea bien.
El éxtasis de Santa Teresa. Bernini no era otro de los grandes escultores del Renacimiento italiano. Pero para que veáis, como digo, fijaos, podéis luego ampliarlo en casa, etcétera. Eso que está representando ahí Bernini es esa unión del alma con Dios. Eso es lo que buscaba Santa Teresa. Pero fija cómo lo representa. Y aquí hay una muestra. Es un orgasmo, básicamente, lo que se está representando. Porque había esa asimilación, porque para los místicos y para los artistas del Renacimiento no había otra manera de representar eso que se sentía, eso que debía sentirse en la unión con Dios, en la unión del alma. Una escultura bellísima, bellísima de un autor maravilloso. Y como último detalle, fijaos que hay como Cupido, no, Cupido era el dios del amor, era las flechas, era ese dios, ¿no?, que alado, que viajaba por el mundo y que lanzaba flechas a los corazones de los seres humanos para enamorar, ¿no? Pues eso es lo que está haciendo. Eso es lo que representa Bernini, porque juega con esa doble idea del amor por Dios, pero lo representa como un amor carnal, un amor físico. Bueno, y hasta aquí la poesía no solo mística, sino la lírica renacentista y todo lo que ello conlleva. No sé si hay alguna pregunta, alguna idea. Bueno, volviendo a la sección de literatura del tema 4, ¿cuáles son los recursos extra que tenéis? ¿No? Bueno, pues por un lado tenéis ahí un enlace, como dice, con un ejemplo de comentario de un soneto de Garcilaso, y es recomendable que le echéis un vistazo porque, porque la actividad de literatura es precisamente un soneto de Garcilaso. Y también tenéis en los archivos adjuntos, por un lado tenéis un ejercicio con las églogas de Garcilaso, estas poesías situadas en el campo, con el desamor de los pastores, ¿no?, pero con esa representación de la naturaleza, etc. Y también ejercicios de poesía mística. Recordad lo que decimos siempre con estos ejercicios extra que se ofrece, porque este ejercicio de las églogas de Garcilaso o ese ejercicio de poesía mística no es obligatorio, no hay que hacerlo ni que entregarlo. Pero yo siempre recomiendo que al menos le echéis un vistazo para que conozcáis la poesía, para que conozcáis o sepáis qué tipo de preguntas se pueden hacer si aparecen estas poesías en el examen, ¿no? Entonces es siempre recomendable echarle un vistazo. Y antes de pasar a inglés, bueno, pues ya estamos en condiciones, ya estáis en condiciones de hacer el ejercicio de literatura obligatoria del tema 4, que es el único obligatorio. Nunca me cansaré de decirlo y a pesar de ello siempre habrá gente que lo deje. No se puede no hacer el ejercicio de literatura. Se puede no hacer cualquier otro, pero no el de literatura. Bueno, pues dentro del tema 4 bajamos hasta la última sección, que es evaluación de literatura. Ahí está el 28 de enero, hay tiempo todavía. Pulso ahí. Y el ejercicio viene en un archivo PDF, pero me he permitido la libertad de colocar esta imagen. Esta imagen representa a una de las primeras ediciones de ese soneto de Garcilaso, con la grafía, con el tipo de letra que se utilizaba precisamente en la época y que quizás de repente haya algún tipo, como digo, de letra o de expresión que no nos suene o que no conozcamos bien, pero me parecía interesante ver cómo estaba impreso en la época, cómo se imprimió en la publicación de las obras de Garcilaso. Pero bueno, el ejercicio, pulsando aquí, es el siguiente. Bueno, pues se ofrece ese soneto, que lo vamos a leer en un momento. Es uno de los más conocidos de Garcilaso, ¿no? Es el soneto 23, perdón, pero siempre se conoce como el de En tanto que de rosa y azucena, ¿no? En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, encienda el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco, enhiesto el viento mueve, esparce y desordena. Coged vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la era ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Pura literatura, pura lírica renacentista con todos los elementos que hemos estado comentando, con esa carnalidad, esa sensualidad. Bueno, para hacer la actividad hay que responder a estas 4 cuestiones.
Fijaos, dice, el tema principal es un tópico literario renacentista, el carpe diem, aprovecha el momento, teniendo esto en cuenta a qué se refieren esas metáforas, de qué hablan a qué se refiere con alegre primavera y dulce fruto. Y aparte de eso, hay que buscar en el texto un ejemplo de paralelismo, una hipérbole, que son dos figuras retóricas muy comunes, ¿no? El paralelismo son estructuras paralelas, es decir, dos frases que están estructuradas, que están ordenadas de la misma manera, y una hipérbole es una exageración. Junto al tema principal hay otro tema que tiene que ver con la belleza femenina. ¿Crees que esa mujer que describe el poeta responde a una realidad o un modelo ideal? Justifica tu respuesta. Recordad que hemos hablado que el amor, que es uno de los temas principales de la lírica renacentista, podía ser un amor a una mujer o a un ideal de belleza, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se refleja eso? Siguiendo lo que nos dice, respondiendo a lo que nos dice la actividad. Analiza métricamente el poema para justificar que se trata de un soneto. Pues nada, medir los versos, la rima, y, o sea, para que responda, veáis que responda a un soneto, ¿no? Lo de los cuartetos, verso alejandrino, verso endecasílabo, etc. Y la estructura del poema es fácil de ver, podemos distinguir tres partes, la descripción, la invitación y la conclusión. Resume lo expresado en cada parte. Pues que me cuente la descripción, qué me dice de la invitación y cuál es la conclusión a la que llega Garcilaso al final. ¿Vale? Y a partir de aquí es un análisis muy interesante, yo creo que bastante completo y asequible, claro está, de ese poema, de ese soneto en tanto que de Rosa y Azucena, que es uno de los más famosos, no solo de Garcilaso, sino de la literatura española en general. Pues nada, hasta aquí la literatura del tema 4 y ya la semana que viene remataremos con lengua para hacer un... Bueno, vamos a terminar de grabar.